El sonido que inundaba el gran salón de baile era el tintineo de las copas de cristal y el murmullo satisfecho de la élite de la ciudad. El aire olía a lirios caros y a un perfume importado que parecía ser el uniforme olfativo del éxito. En el centro de todo, sobre un escenario improvisado, se encontraba Isabela, mi prometida. Brillaba bajo los focos, con un vestido de seda blanca que se ceñía a sus curvas de una forma que gritaba: «He ganado». A su lado, con un brazo posesivo rodeándole la cintura, estaba Leonardo. El reloj de oro macizo en su muñeca relucía con cada gesto, y su sonrisa era una obra de arte de la arrogancia. Ellos eran el centro de atención en nuestra fiesta de compromiso, la fiesta que yo, el novio, había pagado con el sudor de mi frente. O al menos, eso era lo que todos los presentes pensaban. Isabela sostuvo el micrófono, su mirada recorriendo al público antes de posarse en mí, sentado en una mesa lateral, deliberadamente alejado de la mesa principal. El lugar de honor, junto a ella, estaba ocupado por Leonardo, a quien había presentado como su mentor y pilar fundamental. La ironía era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo de plata. «Queridos amigos, familia», comenzó, con una voz aterciopelada y ensayada. «Estoy aquí hoy para celebrar un nuevo comienzo, un futuro que he construido con mucho esfuerzo y visión». Miró a Leonardo e intercambiaron una sonrisa cómplice, un secreto compartido que excluía al mundo y, sobre todo, a mí. Algunas personas se conforman con poco, no tienen ambición, no tienen el valor de buscar lo que realmente merecen. Pero Leonardo y yo, hizo una pausa dramática, creemos que el destino debe conquistarse, no esperarse. El salón aplaudió, sin comprender la crueldad oculta en sus palabras. Solo veían a una mujer fuerte y a un mentor dedicado. Yo veía a la víbora y a su cómplice. Leonardo tomó el micrófono. Su tono era paternalista, condescendiente, el de un hombre que se creía superior a todos los que le rodeaban. Saboreaba el momento, deleitándose en la humillación pública que estaba a punto de infligirme, creyendo que su victoria era absoluta y que yo no era más que un daño colateral en su ascenso. «Ricardo», dijo, dirigiéndose finalmente a mí, «eres un buen hombre, un hombre sencillo, y quiero que sepas que cuidaré de Isabela. Le daré el mundo que se merece, un mundo que, seamos sinceros, exige algo más que buenas intenciones». La risa contenida y burlona que siguió fue la gota que colmó el vaso, el insulto final que selló su destino sin que él lo supiera. Él sonreía, el rey en su castillo, sin tener la menor idea de que su reino estaba a punto de desmoronarse en menos de 5 minutos. Isabela levantó su copa, con los ojos brillantes de triunfo, y, para celebrar nuestro amor, anunció, con la voz resonando en el silencioso salón: «Hemos preparado un pequeño vídeo con nuestros mejores momentos». Brindaba por su nueva vida, sin saber que la proyección que estaba a punto de comenzar transformaría su champán en vinagre en cuestión de segundos. El público se giró hacia la pantalla gigante situada detrás del escenario. Las luces se atenuaron. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Desde mi discreta mesa saqué mi teléfono móvil y envié un único mensaje de texto: «Ya puedes empezar». En la pantalla, el montaje romántico que Isabela había preparado no apareció. En su lugar, la imagen que surgió fue la de la suite de un hotel de lujo. La cámara, perfectamente oculta, mostraba a Isabela y a Leonardo riendo, con botellas de champán vacías sobre la mesa. La calidad del audio era cristalina, capturando cada sílaba de su desprecio. «¿De verdad se cree que nos vamos a casar?». La voz de Isabela resonó por el salón, cargada de un desdén que heló la sangre de los invitados. El buen Ricardo, tan predecible con sus trajes baratos y su sueño de comprar una casa en las afueras. Leonardo soltó una carcajada, un sonido gutural y desagradable. «Paciencia, mi amor. En cuanto el anillo esté en tu dedo y el régimen de bienes gananciales firmado, la pequeña herencia que le dejó su padre será el capital inicial para nuestra empresa. Nos lo dará todo en bandeja, el idiota enamorado». El silencio en el salón era ahora absoluto, pesado, mortal. La gente no respiraba. Las sonrisas se habían congelado en los rostros de los invitados, que ahora miraban fijamente la pantalla.
luego a la pareja en el escenario y finalmente a mí. Isabela se giró, su rostro pasando del blanco al verde en una fracción de segundo. El sonido de una copa de cristal al estrellarse contra el suelo de mármol fue el único ruido que rompió el hechizo. La humillación no había hecho más que empezar. Para comprender la magnitud de aquella caída es preciso rebobinar el tiempo, detener el metrónomo del desastre y regresar al origen de la mentira. Todo comenzó años atrás, en el despacho de mi padre, Horacio Santoro. No era un simple empresario, era un arquitecto de imperios y un profundo conocedor de la naturaleza humana. Un hombre cuyo silencio pesaba más que los discursos de otros. El aire ahumado a cuero viejo y a decisiones irrevocables impregnaba el aire, mientras él, con la calma que siempre precedía a una lección vital, me desvelaba mi futuro. «Ricardo», dijo, sus ojos fijos en el horizonte de rascacielos que se veía desde su ventana, «nuestro apellido abre puertas, pero también atrae a los buitres». Heredarás todo esto, pero no antes de que entiendas el valor de cada tornillo que sostiene este edificio. Empezarás desde abajo, sin el apellido Santoro. Serás Ricardo Silva. Aprenderás el negocio desde dentro, conocerás a la gente y, con suerte, encontrarás a alguien que ame al hombre, no a la caja fuerte. Y así lo hice. Durante 5 largos años, me despojé de mi identidad para convertirme en Ricardo Silva, un eficiente pero discreto gestor de logística en Santoro Enterprises. Mi vida se tejió con los hilos de la normalidad. Un apartamento modesto en un barrio de clase trabajadora, un sedán de gama media que cumplía su función sin ostentación y almuerzos en la cafetería de la empresa, donde escuchaba las esperanzas y frustraciones de mis compañeros. Estaba aprendiendo a ver el mundo sin el filtro dorado de la riqueza, observando la ambición en sus formas más puras y también en las más corruptas. Fue en ese ecosistema corporativo donde la conocí. Isabela trabajaba en el departamento de marketing y era un torbellino de energía y ambición. Su discurso sobre la meritocracia era afilado y convincente, y su belleza era tan evidente como su determinación. Parecía genuinamente cautivada por lo que ella llamaba mi autenticidad, una cualidad que, con el tiempo, comprendería que para ella significaba maleable. Me enamoré de su empuje, de la visión de un futuro que, creía yo, queríamos construir juntos desde la nada. Por un tiempo, me permití creer que había encontrado exactamente lo que mi padre había deseado para mí, un amor inmune al brillo del patrimonio familiar. Construimos una relación sobre la base de sueños compartidos y cenas sencillas, aunque pronto empecé a notar que sus ojos brillaban con una intensidad diferente cuando hablaba de ascensos o bonificaciones. La sencillez que tanto parecía admirar en mí comenzó a ser el blanco de sus críticas veladas, disfrazadas de consejos para mi carrera. Las primeras fisuras en el edificio de mi confianza aparecieron de forma sutil. Su insistencia en cenar en restaurantes cuyo coste representaba una parte significativa de mi sueldo de Ricardo Silva, sus comentarios casuales sobre los relojes de lujo de los directivos o los destinos exóticos de sus vacaciones. Me empujaba constantemente a buscar más, no por un deseo de superación mutua, sino por una sed de estatus que yo, en mi deliberada modestia, no podía saciar a la velocidad que ella anhelaba. Fue ella quien me animó a acercarme a Leonardo, el director de nuevos negocios, presentándolo como un modelo a seguir. Leonardo era la encarnación de todo lo que mi padre me había enseñado a despreciar, un hombre construido sobre una fachada de trajes de corte italiano y una arrogancia que apenas ocultaba su profunda incompetencia. Se deleitaba en tomar el crédito por el trabajo de sus subordinados y veía a Isabela como un trofeo que validaba su éxito. A mí me veía como un peón insignificante en su tablero. Lo que ni Isabela ni Leonardo sabían era que cada informe de rendimiento, cada propuesta de proyecto y cada resumen de reunión que ellos elaboraban llegaba en última instancia a mi escritorio. Bajo un seudónimo, yo era el analista final, el heredero anónimo que evaluaba el pulso de la compañía. Desde esa posición privilegiada veía sus verdaderos rostros. El de ella, una escaladora social sin escrúpulos. El de él, un fraude que disfrazaba su mediocridad con carisma prestado. La sospecha se convirtió en una certeza helada cuando empecé a notar irregularidades en los informes de gastos de Leonardo. Cenas de negocios en fines de semana, viajes con costes inflados, facturas de proveedores desconocidos.
todas ellas, curiosamente, aprobadas por un comité de supervisión en el que Isabela había logrado insertarse. Era una red de microcorrupción, pero revelaba un patrón de deslealtad y codicia que apuntaba directamente a su carácter. La esperanza, esa consejera obstinada, me suplicaba paciencia. El amor, ese ilusionista profesional, me hacía dudar de la evidencia que tenía ante mis ojos. Fue entonces cuando recordé otra de las lecciones de mi padre. Cuando la duda supere a la confianza, busca la verdad sin importar el coste emocional. Con el corazón encogido, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Contacté con una de las agencias de investigación más reputadas del país, una firma que la familia Santoro había utilizado en el pasado para auditorías de alto nivel. Les pedí discreción absoluta. No quería un escándalo, solo la verdad. Quería que observaran, que documentaran, que me entregaran los hechos sin adornos, por dolorosos que fueran. Quería saber si el monstruo que temía estaba realmente en mi cama. Una semana después, un sobre Manila sin remitente llegó a mi apartamento. Dentro no había fotografías comprometidas, sino algo mucho más devastador, una memoria USB. Durante horas, sentado en la penumbra de mi salón, escuché y vi el contenido de aquel pequeño dispositivo. Eran grabaciones de audio y vídeo de una claridad escalofriante, capturadas con una tecnología que solo el dinero puede comprar. Escuché sus conversaciones telefónicas, donde se burlaban de mi ingenuidad y de mis sueños de pobre. Vi sus encuentros en suites de hoteles de lujo, pagadas con la tarjeta corporativa de Leonardo. Y finalmente, vi el vídeo completo de la conversación que luego mostraría en la fiesta. No solo tenían una aventura, tenían un plan meticulosamente trazado para seducirme, casarse conmigo y despojarme de lo que ellos creían que era mi pequeña herencia familiar. Cada risa de Isabela era una cuchillada en el alma. Cada palabra de desprecio de Leonardo era un martillazo sobre los restos de mi confianza en la humanidad. Hablaban de mi amor como si fuera una debilidad, una herramienta que usarían para financiar su propia empresa, su vida de lujo. Me veían como un trampolín, uno que planeaban romper en cuanto hubieran saltado. Fue en ese preciso instante, con el eco de sus risas resonando en mi apartamento vacío, cuando el Ricardo Silva bueno y paciente murió. La conmoción inicial dio paso a un dolor agudo, un corte frío de deslealtad que me dejó sin aliento. Pero a medida que el dolor remitía, fue reemplazado por una claridad glacial, una resolución tan dura y afilada como el acero. Ellos no querían solo mi dinero, querían mi dignidad, querían humillarme y descartarme. Y en ese momento juré que no se lo permitiría. No respondería con gritos ni acusaciones. La pasión es para las víctimas y yo me negaba a hacerlo. Respondería con estrategia, con una frialdad quirúrgica que ellos, en su arrogancia, jamás podrían anticipar. La venganza, para ser verdaderamente satisfactoria, no es un plato que se sirve frío, es un banquete que se planifica durante meses y se sirve en público. El primer paso fue una reunión de emergencia con el Consejo Legal de la familia Santoro. En la sala de juntas, donde mi retrato de niño colgaba junto al de mi abuelo, extendí las pruebas sobre la mesa de caoba pulida. Los abogados, hombres canosos que me habían visto crecer, examinaron los informes del investigador con una furia contenida. Su propuesta fue inmediata: despido fulminante por justa causa y un proceso civil por fraude. No, les interrumpí, mi voz resonando con una autoridad que no sabían que poseía. Eso es demasiado simple, demasiado rápido. No atacaron a la empresa, me atacaron a mí usando la empresa como arma. La respuesta debe ser personal y debe ser pública. Ellos adoran el escenario, así que les construiré uno del que nunca podrán bajar. En las semanas siguientes me convertí en un actor consumado, viviendo una doble vida con una disciplina férrea. Para Isabela, yo era el prometido devoto, cada vez más generoso y ciegamente enamorado. Acepté sin dudar cada una de sus extravagantes peticiones para la fiesta de compromiso, una celebración que ella diseñó como su propia coronación. «Te lo mereces todo, mi amor», le decía mientras firmaba cheques que habrían vaciado la cuenta de cualquier hombre de clase media. Ella no sabía que esos fondos provenían de una cuenta personal, completamente desvinculada del patrimonio Santoro, una que yo utilizaba para mis operaciones anónimas. Cada lirio importado,
Cada botella de champán francés, cada detalle de aquella fiesta era un ladrillo en la construcción de su propia pira funeraria, y ella misma estaba eligiendo los materiales más caros. Mientras ella planeaba la celebración de su supuesta victoria, yo preparaba metódicamente el campo de batalla. Legalmente, mis abogados blindaron cada uno de mis activos. El lujoso apartamento que yo pagaba y donde ella vivía fue transferido a nombre de una de las sociedades holding de la empresa, listo para ser reclamado. Las tarjetas de crédito adicionales a su nombre, con las que financiaba su estilo de vida, fueron programadas para ser bloqueadas de forma remota con un solo comando desde mi teléfono. Internamente, en Santoro Enterprises, ordené una auditoría silenciosa y profunda en todo el departamento de Leonardo. Las pruebas de fraude que el investigador había encontrado eran solo la punta del iceberg. Con acceso total a los servidores y registros financieros, mi equipo descubrió un complejo esquema de desvío de fondos a través de proveedores fantasma. Leonardo no era solo un adúltero, era un ladrón de guante blanco. Los dosieres se compilaron, las cartas de despido se redactaron, citando cláusulas de ruptura de confianza, conducta inmoral y delito corporativo que anulaban cualquier posible indemnización. El toque de gracia fue la propia lista de invitados. Personalmente, me aseguré de que asistieran miembros clave del Consejo de Administración de Santoro, influyentes periodistas de las secciones de Sociedad y Economía, y toda la cúpula directiva de la empresa. Para ellos era el compromiso del joven y prometedor Ricardo Silva. Para mí eran el jurado y los testigos de la ejecución pública que estaba a punto de tener lugar. La justicia no solo debía hacerse, debía ser vista. El eco de la copa de cristal al hacerse añicos contra el frío mármol del suelo fue el único epitafio para el cuento de hadas que Isabela había construido. El silencio que se instaló después no era pacífico, sino denso y depredador, cargado con el peso de 200 pares de ojos que ahora la miraban no como a una novia radiante, sino como a una pieza de museo que exhibía la anatomía de la traición. La imagen en la pantalla gigante se había congelado en su rostro, una máscara de desprecio y codicia que ahora juzgaba a su versión real y temblorosa en el escenario. La transformación fue grotesca y fascinante a partes iguales. El color abandonó el rostro de Isabela, dejándola con la palidez cerúlea de una estatua, antes de que una marea carmesí de pura furia le subiera por el cuello. Sus ojos, antes brillantes de triunfo, ahora ardían con el fuego de una bestia acorralada. Leonardo, a su lado, era la imagen opuesta. La arrogancia se había evaporado de su cuerpo como el agua de una acera en verano, dejando atrás solo la flacidez del pánico. El sudor frío perlaba su frente, una confesión líquida que delataba la certeza de su inminente ruina. Fue Isabela, fiel a su naturaleza combativa, quien rompió el hechizo. Su grito no fue de dolor, sino de indignación. «¡Es mentira!», exclamó, su voz rasgando el aire tenso del salón. Se abalanzó sobre el micrófono como si fuera un arma, sus nudillos blancos por la presión. «Es un montaje, una vil manipulación de un hombre patético que no soporta ser abandonado». Sus palabras, diseñadas para generar simpatía, cayeron al vacío. Nadie en aquella sala, acostumbrados a leer las sutiles corrientes del poder, creyó ni una sílaba. La evidencia en la pantalla era demasiado cruda, demasiado visceral. La multitud no se movió. Permanecían como un jurado silencioso, sus rostros una mezcla de conmoción, desdén y una morbosa fascinación. Los mismos individuos que minutos antes le habían ofrecido sonrisas de admiración, ahora la observaban con la fría curiosidad de un entomólogo examinando un insecto atrapado. Podía sentir el cambio en la presión atmosférica del salón. El respeto se había convertido en escarnio, la envidia en lástima condescendiente. Su estatus, el aire que respiraba, se estaba volviendo tóxico. Leonardo intentó retroceder, disolverse entre las sombras del escenario, pero la mano de Isabela se cerró sobre su brazo con la fuerza de una garra. No iba a hundirse sola. Se giró hacia el público, arrastrándolo con ella al centro de la ignominia. «¿Vais a creer a este don nadie?», suplicó, su voz temblando ahora con un matiz de desesperación. «Un hombre sin ambición, sin futuro. Yo elegí a un ganador, a un hombre de verdad como Leonardo. ¿Es eso un crimen? ¿Buscar lo mejor para una misma?». Ese fue su error fatal. Al intentar defender su traición como una forma de ambición legítima, solo consiguió confirmar la acusación que pendía sobre ella en la pantalla. Era una materialista sin escrúpulos. En su ceguera narcisista, no comprendía que para aquella élite, la lealtad y la discreción eran valores tan importantes como los activos líquidos. La traición era vulgar y la traición pública era un pecado capital.
La habían pillado, no aspirando a más, sino siendo barata. Desde mi mesa observaba el espectáculo con una calma que me sorprendía a mí mismo. El nudo en mi garganta, ese que había llevado durante semanas, se había disuelto. La herida de su deslealtad seguía ahí, un corte frío y profundo en el tejido del alma, pero ya no sangraba. En su lugar había una claridad gélida, la precisión de un cirujano a punto de extirpar un tumor. El dolor se había transmutado en un instrumento de justicia. Sentía cada mirada que se desviaba de ellos hacia mí, buscando una reacción, una grieta en mi compostura. No les di ninguna. Isabela, sintiendo que perdía el control, dirigió su veneno directamente hacia mí. «Mírenlo», gritó, señalándome con un dedo tembloroso, sentado ahí, con su traje barato y su sonrisa de víctima. Siempre ha sido así, manipulador y resentido. No podía soportar mi éxito. Quería tenerme atrapada en su vida mediocre, en su apartamento miserable, soñando con una casa en las afueras. La ironía de sus palabras era deliciosa. Describía la jaula de la que quería escapar, sin saber que la verdadera jaula, la de la ruina y el ostracismo social, se estaba cerrando a su alrededor en ese mismo instante. Leonardo finalmente encontró su voz, aunque era un susurro débil y patético. «Isabela, para, por favor». Era el balido de una oveja camino al matadero, consciente de que la lucha era inútil. Pero ella no se detuvo. Estaba en una espiral autodestructiva, quemando los últimos puentes con la esperanza de que el fuego iluminara una vía de escape. No sabía que solo estaba alimentando su propia pira funeraria. El silencio del público se volvió acusador. Ya no era un silencio de shock, sino de juicio. Podía ver a los miembros del Consejo de Administración de Santoro Enterprises intercambiando miradas significativas. Veía a los periodistas tomando notas mentales, sus ojos brillando con la promesa de un titular escandaloso. La caída de Isabela y Leonardo no sería un rumor susurrado en los clubes privados, sería una noticia de portada, un ejemplo brutal de cómo la arrogancia precede a la caída. Ella seguía gritando, una letanía de insultos y acusaciones que solo servían para cavar más hondo su propia tumba. Hablaba de mi sencillez como si fuera una enfermedad, de mi amor como una debilidad que ella, en su infinita superioridad, había tenido la desgracia de soportar. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su reputación. El elástico de la tensión en la sala estaba a punto de romperse, y la indignación de los presentes había alcanzado su punto álgido. Anhelaban el desenlace, la catarsis, la ejecución final. Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. La habían dejado hablar lo suficiente como para que nadie pudiera dudar de su naturaleza. Se había condenado a sí misma con sus propias palabras, de una forma mucho más efectiva de lo que cualquier vídeo podría haber logrado. Su crueldad final no había sido un golpe maestro, sino el último espasmo de un animal moribundo. Me puse en pie. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos del salón se volvieron hacia mí. Un silencio aún más profundo, si cabe, se apoderó del lugar. El murmullo de la humillación se detuvo. Isabela se calló a media frase, su boca abierta en un rictus de sorpresa y temor. El rey humillado, el peón despreciado, se dirigía ahora hacia el centro del tablero. Caminé hacia el escenario, no con la prisa de la ira, sino con el paso firme de quien conoce el final de la historia, porque él mismo la ha escrito. No sentía odio, solo una resolución inquebrantable. Iba a poner fin a la farsa, no con gritos, sino con la verdad. Una verdad que, para ellos, sería mucho más devastadora que cualquier insulto. Al subir los escalones, el leve sonido de mis zapatos sobre la madera fue como el golpe de un mazo de juez llamando al orden. Me detuve junto a ellos, en el centro del escenario que ellos habían elegido para su coronación y que yo había transformado en su patíbulo. Cogí el micrófono de la mano inerte de Leonardo. La audiencia contuvo la respiración. La tensión era una cuerda de piano a punto de estallar. Miré a Isabela, luego a Leonardo, y finalmente a la élite de la ciudad que nos observaba con una expectación casi religiosa. El momento de la justicia poética, fría, calculada y absolutamente aniquiladora, había llegado. El arquitecto de la venganza estaba a punto de revelar los planos de su obra maestra. El eco de la copa de cristal al hacerse añicos contra el frío mármol del suelo fue el único epitafio para el cuento de hadas que Isabela había construido. La imagen en la pantalla gigante se había congelado en un primer plano de su rostro, deformado por una carcajada cruel que ahora la juzgaba desde el ciberespacio. El silencio que se instaló después no era pacífico, sino denso y depredador, cargado con el peso de 200 pares de ojos que ahora saltaban del vídeo al escenario, y del escenario a mí. Isabela fue la primera en moverse, o más bien en romperse. Un grito agudo, casi animal, rasgó el aire tenso del salón. No era un grito de dolor, sino de pura y ultrajada indignación. «¡Apagad eso!», aulló, su voz perdiendo todo rastro de su anterior terciopelo.
Es un montaje, una mentira asquerosa. Se abalanzó sobre el atril, buscando un control, un botón, algo que pudiera devolverla a su realidad fabricada. Leonardo, a su lado, era la imagen misma de la ruina, pálido como un fantasma. El sudor frío le perlaba la frente, pegándole el pelo de diseño a la piel. Intentó agarrar el micrófono para decir algo, cualquier cosa que pudiera detener la hemorragia de su reputación, pero sus manos temblaban con tal violencia que lo derribó. El golpe seco y el posterior chillido de la microfonía hicieron que todos los presentes se encogieran. Un sonido tan feo y discordante como la verdad que acababa de ser revelada. Fue entonces cuando supe que mi momento había llegado. Me puse en pie. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos del salón, como si estuvieran unidos por un hilo invisible, se volvieron hacia mí. Un silencio aún más profundo, si cabe, se apoderó del lugar. El murmullo de la humillación se detuvo. Isabela se calló a media frase, su boca abierta en un rictus de sorpresa, y un miedo primordial que finalmente había conseguido atravesar su coraza de narcisismo. Caminé hacia el escenario, no con la prisa de la ira, sino con el paso firme de quien conoce el final de la historia, porque él mismo la ha escrito. Mis zapatos, hechos a medida, pero de un diseño deliberadamente discreto, no hacían ruido en el grueso tapete del salón. La multitud se abrió a mi paso como el mar rojo para Moisés, un pasillo de rostros atónitos que me conducía directamente al patíbulo que yo mismo había diseñado. Subí los 3 escalones del escenario. El leve sonido de mis zapatos sobre la madera fue como el golpe de un mazo de juez llamando al orden. Me detuve junto a ellos, en el centro del escenario que ellos habían elegido para su coronación, y que yo había transformado en el epicentro de su aniquilación. Con una calma que me sorprendía a mí mismo, me agaché y recogí el micrófono que Leonardo había dejado caer. No necesité levantar la voz. El silencio era mi mejor amplificador. Miré a la audiencia, que contenía la respiración colectiva, y luego mi mirada se posó en la pareja que tenía a mi lado. Buenas noches a todos, comencé, mi voz firme, clara y helada, cortando la tensión como un bisturí. Mi mirada se clavó en Isabela, cuyo rostro, antes radiante, ahora estaba bañado en una mezcla de lágrimas de rabia y rímel corrido. Esta, damas y caballeros, es Isabela. Ella creía que estaba prometida a Ricardo Silva, un hombre sencillo con una pequeña herencia familiar. Un buen trampolín, supongo. Un murmullo de aprobación gélida recorrió las primeras filas. Luego me giré hacia Leonardo, que se había encogido sobre sí mismo, como si deseara que el suelo se lo tragase. Y este es Leonardo. Creía que estaba a punto de dar el golpe de su vida, estafando a un empleado idiota para financiar sus delirios de grandeza, usando como cebo a la mujer que ese empleado amaba. El desdén en mi voz era palpable, y el juicio de la sala era unánime. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras se asentaran en la atmósfera cargada. Dejé que sintieran la enormidad de su error, el abismo que se abría bajo sus pies. Ambos, concluí, con una tranquilidad letal, estaban equivocados, profundamente equivocados. Me di la vuelta para mirar a la élite de la ciudad, a los miembros del Consejo de Administración, a los periodistas que ya escribían la historia en sus mentes. Mi nombre no es Ricardo Silva. Ese es el nombre que mi padre insistió que usara para aprender el valor real del trabajo y la lealtad, para entender nuestro negocio desde sus cimientos. Dejé que el suspense se espesara por un segundo más antes de asestar el golpe de gracia. Mi nombre completo es Ricardo de Santoro. Y Santoro Enterprises, la empresa donde, hasta este preciso instante, ambos trabajaban, mi mirada volvió a ellos como la de un depredador, pertenece a mi familia, y desde la muerte de mi padre, me pertenece a mí. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Fue un sonido físico, una onda de choque que alteró la realidad de todos los presentes. Los rostros que antes me miraban con una educada indiferencia o una velada lástima, ahora me observaban con una mezcla de asombro, respeto y un temor reverencial. El peón insignificante acababa de revelarse como el rey. En ese momento, como si fuera una señal divina, el señor Alves, nuestro veterano y leal director de recursos humanos, se acercó al escenario. Caminaba con la solemnidad de un verdugo, acompañado por 2 de mis hombres de seguridad, vestidos impecablemente de traje. El señor Alves, que había estado mezclado entre los invitados, llevaba una elegante carpeta de cuero bajo el brazo. «Señor Santoro», dijo con una formalidad impecable que subrayaba la nueva jerarquía de poder, ignorando por completo a los otros 2 ocupantes del escenario. Su voz, aunque serena,
resonó con la autoridad irrevocable de la corporación. «Señor Alves, le agradezco su presencia. Proceda, por favor», respondí, mi tono igualmente formal, sellando el destino de los traidores con un simple intercambio de cortesías. La justicia, para ser verdaderamente poética, a menudo se viste con el traje de la burocracia. Con una eficiencia brutal y desapasionada, el señor Alves adeó la carpeta y extrajo 2 sobres con el membrete de la empresa. Entregó uno a Isabela y otro a Leonardo, cuyos dedos apenas consiguieron sujetar el papel. «Cartas de despido por justa causa, con efecto inmediato», anunció con una voz que no admitía réplica. La frase resonó en el silencio mortal del salón. «Están siendo despedidos por conspiración para cometer fraude, conducta inmoral y actividades gravemente perjudiciales para los intereses y la reputación de Santoro Enterprises. Sus accesos a la red y a las instalaciones han sido revocados en este mismo instante». Isabela, en un último acto de desafío inútil, rasgó el sobre por la mitad sin siquiera leerlo. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz rota por la histeria. «Después de todo lo que he hecho por esa empresa». Su ceguera era tan profunda que aún se creía la víctima. «Ya está hecho», respondí, mi voz desprovista de toda emoción. El calor de la venganza había dado paso al frío de la resolución. «Y una cosa más, Isabela. El lujoso apartamento en el que vives y cuya renta he estado pagando religiosamente volverá a ser posesión de la empresa mañana a las 8 de la mañana. Las cerraduras serán cambiadas. Te sugiero que recojas tus efectos personales esta misma noche». Me acerqué un paso más, bajando la voz, para que solo ella pudiera oírme. Un último giro del cuchillo. «Ah, y la tarjeta de crédito corporativa que usaste para comprar ese precioso vestido de seda blanca fue cancelada exactamente 10 minutos. Espero que valiera la pena». Su rostro se descompuso, la comprensión final de que cada símbolo de su falso estatus le estaba siendo arrebatado. Luego, mi atención se centró en Leonardo. Estaba petrificado, una estatua de terror. «En cuanto a ti, Leonardo, la auditoría interna encontró mucho más que un simple caso de adulterio y tráfico de influencias. Encontramos un complejo esquema de desvío de fondos a través de proveedores fantasma que le ha costado a esta empresa millones». Su rostro perdió el último vestigio de color. El sudor ahora le corría por las sienes en pequeños riachuelos. «Nuestro equipo jurídico se pondrá en contacto con tus abogados el lunes por la mañana. Eso, claro está, si después de esto todavía tienes medios para pagarles. Te enfrentas no solo a una demanda civil, sino también a cargos criminales muy serios». Los 2 guardias de seguridad, con una gentileza firme que resultaba casi insultante, se colocaron a cada lado de la pareja caída. Con un leve toque en sus brazos, una indicación silenciosa pero irrefutable, comenzaron a escoltarlos fuera del escenario. La resistencia de Isabela fue vocal, pero físicamente débil. La de Leonardo fue inexistente. Fueron conducidos fuera del gran salón, no por la puerta principal, sino por la de servicio. Pasaron entre las mesas de sus antiguos colegas y admiradores, creando un carrillo de la vergüenza y el silencio. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. Solo observaron, con una mezcla de horror y fascinación, la caída en tiempo real de 2 estrellas fugaces que se estrellaban contra la dura realidad. El único sonido que acompañó su salida fue el arrastrar de los tacones de Isabela sobre el mármol y sus sollozos ahogados, que no eran de arrepentimiento, sino de pura y rabiosa impotencia. La arrogancia se había deshecho por completo, revelando el patético y codicioso núcleo que había debajo. La justicia no había sido ciega, había sido retransmitida en directo, con una claridad de alta definición. Y el espectáculo, para los que quedamos, fue profundamente satisfactorio. La expulsión del gran salón no fue un acto de violencia, sino de una eficiencia gélida y burocrática que resultaba infinitamente más humillante. No hubo gritos ni forcejeos por parte de los guardias de seguridad, solo una presión firme y silenciosa en sus espaldas que los guió, como a ganado, a través de pasillos de servicio que olían a desinfectante y a sueños rotos, hasta una puerta metálica que se abrió a la fría y húmeda noche de la ciudad. El contraste fue brutal. Un segundo antes estaban bajo los candelabros de cristal, rodeados de la élite. Ahora estaban en un callejón oscuro, con el sonido de las sirenas a lo lejos y el olor a basura mojada como su única compañía. Isabela fue la primera en reaccionar, su histeria transformándose en una furia glacial. Se sacudió el brazo de Leonardo como si quemara. «Esto es tu culpa», siseó, su voz un veneno concentrado. «Tú y tus estúpidos planes.
Me aseguraste que era un don nadie, un idiota fácil de desplumar. Y ahora mírame, estoy arruinada por tu incompetencia. Ya no había rastro de la amante cómplice, solo quedaba la depredadora, que al ver a su presa escapar, se volvía contra su compañero de casa. La alianza, forjada en la codicia, se disolvía en el ácido del fracaso. Leonardo, aún aturdido por la velocidad de su caída, intentó aferrarse a los últimos vestigios de su autoridad. Sacó su teléfono móvil, un dispositivo de última generación, que ahora parecía un ladrillo inútil en su mano temblorosa. «Cálmate, Isabela. Arreglaré esto. Llamaré a mi abogado, bloquearemos sus cuentas». Pero al intentar desbloquear la aplicación de su banco, un mensaje escueto y brutal apareció en la pantalla. «Acceso denegado. Póngase contacto con su gestor». Intentó con otra cuenta, y luego otra. El resultado era siempre el mismo. El imperio financiero de Ricardo de Santoro se había movido con la velocidad del rayo, erigiendo murallas digitales a su alrededor. Desesperado, Leonardo se dirigió a la entrada principal del hotel, donde el servicio de aparcacoches seguía funcionando. «Mi coche», ordenó al joven uniformado, con un tono que pretendía ser imperioso, pero que solo sonaba patético. «El sedán alemán negro». El joven lo miró con una mezcla de lástima y desdén profesional. «Lo siento, señor», dijo, sin mirarlo a los ojos. «Hemos recibido instrucciones de la gerencia. El vehículo es propiedad de Santoro Enterprises y está siendo retenido a la espera de ser recogido por la empresa. No puedo entregarle las llaves». Aquella fue la sentencia de muerte para la poca compostura que le quedaba a Isabela. La negación de un símbolo de estatus tan básico y visible fue la confirmación final de que el juego había terminado. Se rió, una carcajada seca y sin alegría que resonó en el callejón. «¿Propiedad de la empresa?», repitió, saboreando la humillación de Leonardo. «Por supuesto que lo era. Nunca tuviste nada que fuera verdaderamente tuyo, ¿verdad? Todo era prestado. El coche, el prestigio, incluso yo». Se dio la vuelta, su vestido de seda blanca, ahora manchado y arrugado. Parecía un sudario. «¿A dónde vas?», balbuceó Leonardo, el pánico finalmente quebrando su voz. «Isabela, no puedes dejarme así, lo teníamos todo planeado». Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro, sus ojos fríos como el mármol de una tumba. «Tú tenías un plan, yo tenía una opción, y acabo de elegir una diferente». Sacó su propio teléfono y marcó un número. Su voz al hablar recuperó una falsa dulzura. «Carlos, cariño, ha surgido algo terrible. ¿Podrías venir a recogerme al Grand Hotel?» «Sí, sola. Te lo explicaré todo». Colgó y miró a Leonardo por última vez. «Buena suerte con tus buenas intenciones», dijo, usando las mismas palabras con las que él había intentado humillar a Ricardo. Y con eso se alejó, desapareciendo en la noche, abandonando el barco que se hundía con la eficiencia de una rata. A la mañana siguiente, la ciudad se despertó con la noticia. No fue un susurro en los círculos sociales, fue una explosión mediática. Los principales periódicos económicos publicaron la historia en sus portadas digitales. Heredero de Santoro desenmascara fraude millonario y conspiración en su propia fiesta de compromiso. El artículo, detallado y brutalmente preciso, citaba fuentes anónimas del Consejo de Administración. No solo narraba la humillación pública, sino que exponía los detalles del esquema de desvío de fondos de Leonardo, con cifras y fechas. Su reputación profesional no estaba manchada. Había sido incinerada, reducida a cenizas de las que nunca podría resurgir. Para Isabela, la caída social fue igual de devastadora. Las columnas de Sociedad la retrataron como la novia de Judas, una trepadora cuya ambición la había llevado a una caída espectacular. Sus amigas, las mismas mujeres con las que competían en almuerzos y eventos benéficos, ahora compartían la historia en sus grupos privados, con emojis de risa y comentarios mordaces. Su teléfono, que antes no paraba de sonar con invitaciones, ahora permanecía en un silencio sepulcral. Cuando intentaba llamar a alguien, la llamada iba directamente al buzón de voz. Se había vuelto radioactiva. En menos de 24 horas, Isabela se encontró completamente sola. El amigo al que había llamado la noche anterior la dejó en la puerta de su apartamento con una excusa apresurada y nunca más le devolvió las llamadas. Cuando intentó entrar en el edificio, su llave magnética ya no funcionaba. El conserje, un hombre al que siempre había tratado con condescendencia, le informó con una satisfacción apenas disimulada que tenía prohibida la entrada por orden de los propietarios.
Despojada de su hogar, de su círculo social y de su futuro, se vio obligada a hacer la llamada que más temía, a sus padres, en la pequeña ciudad del interior de la que había jurado escapar para siempre. El viaje de vuelta no fue en un convertible deportivo, sino en un autobús nocturno, con sus últimas posesiones de diseño metidas en una maleta barata. Cada kilómetro que la alejaba de la capital era un clavo más en el ataúd de sus sueños. La mujer que había despreciado la vida sencilla de Ricardo Silva, su sueño de una casa en las afueras, ahora se encontraba regresando a una existencia mucho más humilde de la que jamás había imaginado. Prisionera en su antiguo cuarto de adolescente, rodeada de los fantasmas de una ambición que la había consumido por completo. Mientras tanto, el descenso de Leonardo al infierno legal apenas comenzaba. La notificación de la demanda civil de Santoro Enterprises llegó a su puerta, entregada por un mensajero que parecía disfrutar de su trabajo. Era un documento de cientos de páginas que detallaba cada transacción fraudulenta, cada euro desviado. La cantidad que la empresa le reclamaba era astronómica, suficiente para garantizar que, incluso si viviera 1000 años, moriría en la miseria. Sus activos restantes, una pequeña cartera de acciones y una cuenta de ahorros personal, fueron congelados por orden judicial esa misma tarde. Intentó contratar a un prestigioso bufete de abogados, el mismo que usaba para alardear en las cenas de negocios. La secretaria lo escuchó con una paciencia gélida antes de ponerlo en espera. Minutos después, uno de los socios principales tomó la llamada, su voz desprovista de toda cordialidad. «Leonardo, hemos visto las noticias. Representar a Santoro Enterprises es uno de los pilares de nuestra firma. Existe un conflicto de intereses insalvable. Le deseamos suerte». El mensaje era claro. Nadie en la ciudad se atrevería a enfrentarse a Ricardo de Santoro por defender a un ladrón de poca monta. La justicia penal fue aún más rápida y brutal. Basándose en la abrumadora evidencia proporcionada por la auditoría de la empresa, la Fiscalía presentó cargos por estafa, malversación de fondos y falsificación de documentos. Su juicio fue un espectáculo breve y deprimente. Sin recursos para una defensa adecuada, se vio representado por un abogado de oficio que parecía tan abrumado como él. Las pruebas se presentaron una tras otra, una avalancha de correos electrónicos, facturas falsas y extractos bancarios que pintaban un retrato irrefutable de su culpabilidad. Leonardo intentó argumentar, culpar a subalternos, alegar un malentendido, pero su arrogancia, que antes le había servido como escudo, ahora era vista como una prueba más de su falta de remordimiento. El juez, un hombre mayor con una reputación de ser implacable con los delitos de guante blanco, lo escuchó con una expresión de profundo hastío. La sentencia fue dictada sin vacilación, varios años de prisión y la obligación de restituir hasta el último céntimo robado. El último acto de su tragedia personal se desarrolló en una sala de subastas. Sus posesiones, aquellas que había acumulado como símbolos de su falso éxito, fueron vendidas para pagar una pequeña fracción de su deuda. Sus trajes de corte italiano, su colección de relojes de oro macizo, los muebles de diseño de su ahora embargado ático. Todo fue vendido a extraños por una miseria. Cada golpe del mazo del subastador, un eco de su propia caída. La justicia no solo le había quitado su libertad, le había despojado de la identidad que tanto se había esforzado en construir sobre cimientos de mentiras. Así, la destrucción fue total, una demolición en capas que no dejó piedra sobre piedra. No solo perdieron su dinero y sus carreras, perdieron la única cosa que realmente valoraban, la ilusión de su propia importancia. Sus nombres, antes susurrados con envidia en los salones de la élite, se convirtieron en una fábula con moraleja, una advertencia sobre la ceguera de la arrogancia y el precio de la traición. La justicia poética no había sido un acto de venganza apasionada, sino la fría y lógica consecuencia de sus propias elecciones, una ecuación perfectamente equilibrada, donde el resultado final era simple y absolutamente cero. Habían pasado 6 meses. El otoño había llegado a la ciudad, despojando a los árboles de sus hojas con la misma eficiencia metódica con la que yo había despojado a Isabela y a Leonardo de sus vidas fabricadas. Desde la ventana panorámica de mi nueva oficina, la que un su día perteneció a mi padre en la última planta del edificio Santoro, observaba el ir y venir de la metrópolis. El mundo seguía su curso, indiferente a los dramas personales que se consumían en sus calles, una lección que había aprendido de la manera más brutal. Mi vida, sin embargo, no había vuelto a la normalidad. Se había reajustado a su verdadera escala, en la que las decisiones se medían en millones y la confianza era un activo más valioso que cualquier acción en bolsa. Fue una tarde de noviembre, con el cielo del color del acero
y una llovizna fina que empañaba los cristales, cuando mi asistente me informó por el intercomunicador de que una mujer llamada Isabela solicitaba verme. No había dado su apellido, pero no era necesario. La sorpresa inicial dio paso a una calma gélida. Había previsto aquel momento, la última y patética convulsión de un fantasma que se negaba a desaparecer. Le indiqué a mi asistente que la hiciera esperar en la recepción del vestíbulo y que yo bajaría en 10 minutos. No iba a concederle el privilegio de pisar la moqueta de la planta ejecutiva. Nuestra última conversación tendría lugar en un terreno neutral, el frío y pulido mármol del vestíbulo, un espacio público, donde ella ya no era nadie. Al salir del ascensor privado, la vi. Estaba sentada en uno de los sofás de cuero italiano, una figura extrañamente disminuida en la inmensidad del atrio corporativo. El cambio era sobrecogedor. El brillo de la alta sociedad se había extinguido, reemplazado por el barniz mate de la desesperación. Llevaba un abrigo de una temporada pasada, una imitación pasable de una marca de lujo que delataba su nueva realidad económica. Su cabello, antes un arma de seducción perfectamente peinada, caía sin vida sobre sus hombros, y bajo sus ojos se adivinaban las sombras del insomnio. Era la ruina personificada, un monumento andante a la codicia castigada. Se puso en pie de un salto al verme, una chispa de la antigua esperanza en su mirada cansada. Se acercó a mí, sus pasos resonando en el silencio del vestíbulo. Los pocos empleados que quedaban a esa hora desviaron la mirada, fingiendo una repentina fascinación por sus teléfonos móviles, aunque yo sabía que cada uno de ellos era un espectador ávido de este epílogo no anunciado. El aire entre nosotros se cargó con el peso de todo lo que habíamos sido, y sobre todo, de lo que nunca fuimos. Ricardo. Su voz era un susurro ronco, despojado de toda su antigua melodía. Necesitaba verte, necesitaba explicar. La miré sin expresión. El hombre que una vez se habría desmoronado ante una sola de sus lágrimas, ahora la observaba con la curiosidad distante de un biólogo examinando un espécimen bajo el microscopio. El dolor, la rabia, la sed de venganza, todo se había evaporado, dejando tras de sí un vacío sereno, la indiferencia total de un capítulo cerrado y archivado. No sentía nada por ella, ni odio ni lástima. Sentía el alivio de haber extirpado un tumor. «No hay nada que explicar, Isabela», respondí, mi tono tan neutro y pulido como el mármol bajo nuestros pies. Los hechos hablaron por sí solos, y lo hicieron con una elocuencia que tú nunca podrías igualar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una actuación que en otro tiempo me habría parecido genuina, pero que ahora reconocía como una herramienta más de su arsenal de manipulación. Estaba equivocada, Ricardo, ciega, asustada. Leonardo me manipuló, me prometió un mundo que me deslumbró. Pero te quería, a mi manera te quería. Quería al Ricardo Silva que conocí, al hombre sencillo y bueno. Solté una risa silenciosa, un soplo de aire sin alegría. Era patética. Incluso en su ruina, su narcisismo le impedía asumir la plena responsabilidad. Seguía intentando reescribir la historia, presentándose como una víctima de las circunstancias, una flor delicada corrompida por la ambición de otro. No había aprendido nada. Su único arrepentimiento no era la traición, sino haber apostado por el caballo perdedor. Ese hombre nunca existió, Isabela, dije, mi voz cortante. Fue una ilusión que te resultó conveniente creer, igual que mi amor fue una herramienta que te resultó conveniente usar. No te enamoraste de un hombre sencillo. Te conformaste con lo que creías que era un trampolín seguro. Tu único error de cálculo fue no comprobar el saldo de la cuenta antes de saltar. La verdad de mis palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. El velo de la victimización cayó, revelando por instante el rostro desnudo de su codicia. Retrocedió un paso, como si mis palabras tuvieran una fuerza física. Su boca se abrió y se cerró, buscando una réplica, un último argumento que pudiera salvarla, pero no encontró ninguno. La habían despojado de su única arma, la mentira. «Por favor», suplicó, su voz quebrándose en un sollozo ahogado. «Estoy sola, no tengo nada, he perdido todo. No queda nada del hombre que me amó, ni una pizca de piedad». Me permití un largo silencio, observándose desmoronarse bajo el peso de su propia creación. No sentía piedad. La piedad es para los que cometen errores, no para los que toman decisiones conscientes y crueles. Ella no había cometido un error, había ejecutado un plan, y había fracasado. El universo a veces tiene un sentido del equilibrio impecable. La piedad, Isabela, es un lujo que se concede a quienes demuestran capacidad de arrepentimiento.
no a quienes simplemente lamentan las consecuencias de sus actos, dije finalmente, cada sílaba cincelada en el hielo de la indiferencia. Tú no lamentas haberme traicionado, lamentas haber sido descubierta. En ese preciso instante, las puertas de cristal del edificio se abrieron con un suave silbido. Mi chofer, un hombre impecablemente vestido con el uniforme de la Casa Santoro, me miró y asintió discretamente. Detrás de él, en la calle mojada por la llovizna, esperaba el sedán de lujo alemán, su carrocería negra brillando bajo las luces de la ciudad como la piel de una pantera. El interior, visible a través de los cristales, estaba bañado en una luz cálida y acogedora. Me giré para irme, sin ofrecerle una última mirada. Ella era parte de un pasado que ya no me pertenecía, una nota a pie de página en la historia de mi vida. No merecía un final dramático, solo el silencio de mi partida. «Ricardo, espera», gritó a mi espalda, su voz cargada con la desesperación de quien ve zarpar el último barco de rescate. Me detuve en el umbral, pero no me volví. «Adiós, Isabela», dije, mi voz dirigida a la noche que me esperaba. «Espero que encuentres lo que buscas, pero te sugiero que, la próxima vez, lo busques dentro de ti misma, y no en la cartera de los demás». El chofer me sostuvo la puerta abierta. Me deslicé en el asiento de cuero, el aroma a nuevo y a éxito llenando mis pulmones. La puerta se cerró con un sonido sordo y satisfactorio, aislándome del frío de la noche y de los fantasmas que habitaban en ella. Mientras el coche se alejaba suavemente del bordillo, eché un último vistazo por el retrovisor. Isabela seguía allí, una figura solitaria y patética en la acera, bajo la lluvia fina que empezaba a arreciar. Las luces del edificio Santoro, mi edificio, se reflejaban en los charcos a sus pies, un recordatorio brillante del mundo que había intentado conquistar y que la había expulsado sin contemplaciones. Se abrazaba a sí misma, no por el frío, sino por la soledad absoluta de su derrota. Era la imagen perfecta de la justicia poética. Y mientras el coche aceleraba, llevándome hacia mi futuro, comprendí que la mejor venganza no era la destrucción del enemigo, sino la indiferencia absoluta a su existencia. Ella ya no era digna ni de mi odio. Simplemente, ya no era nada. Al final, el telón siempre cae, revelando la cruda verdad que se esconde tras el escenario de las apariencias. La historia de Isabela y Leonardo no es solo la crónica de una traición, sino una lección intemporal sobre la frágil arquitectura del engaño. Ambos construyeron sus vidas sobre cimientos de arena, creyendo que el brillo del estatus podría sustituir el peso del carácter. Pero el estatus es un disfraz que se alquila, mientras que el carácter es la piel que habitamos. Y cuando la tormenta de la verdad llegó, su castillo de naipes se disolvió en el fango de su propia codicia. Isabela aprendió de la manera más amarga que la ambición sin escrúpulos no es una escalera al cielo, sino un tobogán directo al vacío. Confundió el precio de las cosas con el valor de las personas, y en su afán por poseer el mundo, se quedó sin nada que realmente importara. Su tragedia no fue ser descubierta, sino no haberse dado cuenta de que la vida que tanto despreciaba en Ricardo, una vida de simplicidad y afecto genuino, era un tesoro infinitamente mayor que cualquier fondo fiduciario que pudiera haber robado. Leonardo, por su parte, es el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Se creía un maestro estratega, un lobo entre ovejas, sin percatarse de que en la verdadera jungla del poder, él no era más que un perón con un traje caro. Su poder no era real, era un reflejo prestado del logotipo de la empresa en su tarjeta de visita. Cuando ese logotipo le fue arrebatado, no quedó nada, solo el eco hueco de un hombre que nunca fue nada por sí mismo. Su alianza, forjada no en el afecto sino en la conveniencia y la depredación mutua, estaba destinada a implosionar. Las relaciones construidas sobre la deslealtad a otros no pueden generar lealtad entre sí. En el momento en que su plan fracasó, se devoraron el uno al otro en aquel callejón oscuro, demostrando que no hay honor entre ladrones. Su caída no fue solo financiera o social, fue una desintegración moral completa, la consecuencia lógica de una vida dedicada a la superficie. Y Ricardo, el supuesto hombre sencillo, nos enseña que la verdadera fuerza a menudo reside en el silencio y la paciencia. El dolor de la traición podría haberlo consumido en un acto de rabia impulsiva, pero eligió un camino diferente. Transformó su herida en una estrategia, su humillación en un arma de precisión quirúrgica. Aprendió que la justicia, para ser verdaderamente satisfactoria, no es un estallido de furia,
sino una partida de ajedrez donde el jaque mate se planifica con varios movimientos de antelación. Esta historia, aunque vestida con el lujo de la alta sociedad, habla un idioma universal. Nos recuerda que en un mundo obsesionado con la imagen, con los filtros de las redes sociales y los símbolos de estatus, es fácil olvidar que lo que realmente define nuestro valor no es lo que tenemos, sino lo que somos cuando nadie nos ve. La integridad es el único activo que no se puede comprar, falsificar ni embargar. La lealtad no es una mercancía, y la confianza, una vez rota, rara vez se puede reparar por completo. Isabela y Leonardo apostaron todo lo que tenían a la carta de la apariencia y perdieron estrepitosamente, porque en el juego final de la vida, el carácter siempre gana la partida. Su ruina es un recordatorio de que las máscaras, por muy caras que sean, acaban cayendo, y lo único que queda es el rostro que hemos elegido cultivar en la soledad de nuestra conciencia. La justicia poética no es un concepto de ficción, es el equilibrio natural del universo, que, tarde o temprano, devuelve a cada uno el eco de sus propias acciones. Ellos sembraron desprecio y cosecharon la ruina. Ricardo, por su parte, soportó la humillación en silencio, no por debilidad, sino porque sabía que el momento de la verdad llegaría y que sería mucho más poderoso que cualquier grito o acusación. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te espera en pantalla.